El lenguaje es una facultad que tenemos los seres humanos para comunicarnos a través de signos doblemente articulados. Lo que nos hace humanos propiamente es que tenemos una lengua, ¿no?, a través de la cual comunicarnos. Pero la mayoría cree que el lenguaje es expresión oral, pues entonces pareciera que excluimos a todas aquellas personas, seres humanos, que no se comunican de forma oral. Ergo, antes se pensaba, no son humanos. La mayoría de la gente que tú le dices si hay sordos en casa, te dicen, ah, sí, mira, y te traen a alguien que tiene 80 años con una curveta que habla español, pero perdió audición. Para la gente eso es el sordo. Pero cuando preguntas, no, alguien que sepa señas, ah, del lenguaje manual, ah, sordomudos. Entonces en el inconsciente de la gente hace distinción entre sordomudo y sordo. Los sordos que utilizan otra expresión, que en este caso es lengua de señas, o sea, comunicarse a través del cuerpo, de las manos, utilizando el espacio, siguen siendo una comunidad minoritaria. Ahora, de este millón hay que tomar en cuenta que a lo mejor sí, solamente 300,000 son los que son usuarios de la lengua de señas, pero 700,000 es gente sin un lenguaje, ¿no?, que no sabe ni lengua de señas, ni oral, ni nada. Entonces, y que muchas familias todavía los esconden. Bueno, yo me di cuenta a los 9 meses que él ya estaba en su andadera por un ruido muy fuerte de una puerta. Él estaba de espaldas y no se espantó. O sea, ahí empezó la sospecha de que algo estaba mal con él. Antes de acabar el año, me dijeron que el niño no escuchaba. Pues yo no lo creía. Y ya empecé a llevarlo al seguro, porque contaba con seguro social. Iba y me decía, no, es que la máquina está descompuesta, y es que está descompuesta, y es que regrese. En el seguro por X o por Y no servía el estudio y pasó un año y nunca le hicimos el estudio. Bueno, fue un trámite muy largo. Por la edad que él tenía, empezaron a hacerle estudios, son potenciales evocados los que les ponen primero, y pues como que salía sin respuesta. Fui ahí y me dijeron que pues probablemente era porque tenía un taponcito de cerilla. Y después el seguro me hace perder 9 meses o 6 meses aproximadamente, que porque estaba muy pequeño y que a lo mejor era muy despistado. O sea, no me decían realmente si no escuchaba. El otorrino nada más lo veía y le hablaba, no, el niño no escucha. Digo, bueno, ¿cómo no va a escuchar si no le hacen unos estudios? O sea, ¿cómo me lo garantizan? Y así se nos pasó otro año, hasta apenas, le hicimos ya la audiometría por fuera del seguro. Y ahí detectaron que el niño realmente no escuchaba, que tenía una sordera profunda. Y ya nos dijo la audióloga que tenía sordera severa. Me dijeron que no, que el niño desde que había nacido así, y eso fue todo lo que me dijeron. La única experiencia que tengo es del seguro, ¿no? O sea, que lo único que te dicen, no escucha y hasta aquí el seguro te puede ayudar. Yo estuve buscando escuelas especiales por internet y todo, y acá en Puebla pues no encontré ninguna.
y ya le pregunté a la audióloga que si ella no sabía de alguna escuela y me mandó al CAM. El requisito indispensable para poder recibir a un niño dentro del CAM es que tenga una sordera profunda. Se supone que el esfuerzo o el programa que ellos ahorita tienen es para que ellos oralicen. El método oral es un método muy rígido, es el más ambicioso, el mejor. Podríamos decir que en la escala del 1 al 10, para los niños sordos el método oral sería el 10. Ahora fíjense, vamos a hacer calendario. El calendario. Y le vamos a decir a Samara. ¿Quién es Samara? ¿Quién es Samara? ¿Quién es Samara? ¿Tú eres Samara? Hazel. Yo. Brando. Brando. Yo. Se dice yo. Kenia. Aquí tienes que poner atención. ¿Cuándo? ¿Oye? Está muy bien. Hoy. ¿Cuál es la de hoy? Es... ¿Qué día es? ¿Qué día es? ¿Y dónde está? ¿Cómo se llama? Jueves. Eso. Esa, muy bien, esos 5. Y los maestros hablaban la oralización, entonces los maestros no saben de señas, solamente de oralización, aprender la articulación y los labios y la escritura. Sol. ¿Qué dije? Jueves. Seguramente a lo mejor algunos de los niños escucha algo, pero no tiene un sentido. ¡Ay! Así no es. No, tienes que escuchar, tienes que estar atenta. Seguramente no alcanza la frecuencia, aún con auxiliar auditivo, a escuchar lo que nosotros decimos, que son las vocales, las consonantes, etcétera. Pero son técnicas que traemos de cientos de años para acá. Nublado. Voltea.
Los ves a maestras que traen, por ejemplo, de hecho traen un pequeño bastidor que se tapan la boca y están mencionando cualquier nombre para ver si realmente el niño reconoce. Que no lea los labios y que nada más escuche. Y entonces están María, 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 María. Y en un momento en que se desespera la maestra dice, María, ¿no escuchas? Y uno dice, es cierto, no escucha, es sorda. Cuando el reloj marca las 9. Ella quiere ser vampira. No quiere ser vampira, ahora te damos. Yo también quiero ser bruja. Yo también. Bruja, una bruja. Yo vampira. ¿Tú vampira? Vampira. Cuando se inició la educación de los sordos, el método manual era el principal, no por una cuestión pedagógica, insisto, sino por una cuestión ideológica. Francia tenía más prestigio que Alemania. En 1880 se lleva a cabo el Congreso de Milán. En este Congreso de Milán se impone el modelo oral, o sea, que el sordo hable a las señas. Cualquier tipo de enseñanza a través de gestos o de signos visuales quedará descartada. México no es la excepción y también vamos a importar ese modelo y se van a olvidar las señas. Cuando ese método empezó a mostrar que no llegaba a ningún lado, a nivel internacional, pues empezó a regresar a las señas o a encontrar un lugar intermedio entre ambos métodos. Esto pasó alrededor de los años 60. La mayoría de los sordos nos vamos a encontrar sordos semilingües, sordos que no adquieren la lengua oral, pero que tampoco adquirieron la lengua de señas. ¿Y qué pasa al interior de las aulas? Incluso aquí en México, también varios maestros de educación especial los vimos. Nuestros niños sordos no estaban aprendiendo español, pero tampoco estaban aprendiendo la lengua de señas. Imagínate, no tener una lengua es terrible. El hecho así concreto más importante es la publicación del libro de William Stokoe sobre las estructuras lingüísticas de la lengua de señas, en donde él presenta por primera vez la idea de que la lengua de señas es una lengua natural. No es un código que se aprenda o que alguien puede inventar, sino que se desarrolla por la comunicación cotidiana de los hablantes en señas. Y va a pasar mucho tiempo hasta que en la década de los 90 lingüistas como Boris Friedman van a volver a decir, volvamos, hay que ver a las comunidades sordas y la importancia de la lengua de señas, en este caso de la lengua de señas mexicana, en la educación del sordo y en el desarrollo integral del niño sordo.
es más fácil para los chicos sordos aprender un lenguaje de señas, porque mira, vamos a hacer un comparativo. En el lenguaje oral, como para cuántas palabras te gusta que maneje un diccionario. La completud de un lenguaje no está dado por cuántas palabras tiene y cuántas no. Más de 8,000 palabras. En el lenguaje de las señas estamos hablando de alrededor de 1,000 a 1,500 palabras. Si tú comparas las del inglés con el español, por ejemplo, en español hay más vocabulario que en inglés. Y si ves una traducción, la del español a veces es así, la de inglés siempre es más chica y dicen lo mismo. Pero si tú ves una de español y una de japonés, la de japonés está así y la de español y dicen exactamente lo mismo. Se reduce considerablemente el bagaje, por decir algo, cultural de las señas o de las palabras que se tengan que utilizar. En los idiomas nunca se evalúa el número de palabras ni el número de vocabulario que existe para decir que sí se pueden transmitir o no los conceptos. Los mitos más perjudiciales, digamos, que han perjudicado a la lengua de señas es esa creencia de que es iconicidad, que es concreto y que no permite una abstracción. Entonces, si no permite una abstracción, no puede seguir evolucionando y por eso dicen su vocabulario es limitado, como si no hubiera esa creatividad finalmente, cosa que es totalmente absurda. La lengua es creativa porque es una verdadera lengua. En el lenguaje de las señas hay muchas palabras sinónimas, esto es a propósito, hay una sola palabra que engloba 10 palabras con conceptos similares. Si no tienes una palabra una atracción de uno a uno, eso no quiere decir que el concepto no se pueda transmitir. Por ejemplo, hay señas en lengua de señas mexicana que existen y no tienen traducción. Por ejemplo, eso no hay una palabra en español. Siempre el lenguaje oral es mucho más extenso que el lenguaje de las señas, siempre. Por eso es más difícil adquirirlo. Sí, entonces por eso los sordos dicen, pues se nos hace más fácil el lenguaje de las señas, es obvio. ¿Por qué? Porque son menos. También una cosa que yo creo que la gente considera que es inferior por el hecho de que las lenguas de señas son como muy icónicas, ¿no? Todas las lenguas son icónicas, incluyendo las lenguas orales. Las lenguas de señas también son icónicas, pero el hecho de que sean icónicas no significa que no sean arbitrarias y convencionales. Y digo que se ha utilizado para descalificarla, porque si yo hago esto, la seña de árbol, todo el mundo dice, clarísimo, está aquí el tronco, está aquí la copa del árbol, e incluso hasta las ramas se mueven. Y eso, por el hecho de que sea icónico, lo hace inferior. Ese es un mito, decir, es que todas las señas son icónicas y como son tan concretas, entonces no hay abstracción. Mira.
se ha documentado que las lenguas de señas son lenguas humanas y se adquieren de la misma forma que se adquieren las lenguas orales. Se han hecho estudios ahora no solamente lingüísticos, sino neurolingüísticos, para ver cuáles son las partes del cerebro que se aprenden cuando una persona está haciendo lengua de señas. Y ya se ha comprobado que cuando alguien está asignando, se le prenden las mismas lucecitas en el cerebro que cuando alguien está hablando. Entonces eso te dice que la lengua de señas se ubica fisiológicamente en el mismo lugar que el lenguaje del ser humano, cualquier otro lenguaje oral. Porque el cerebro no se especializó para que fuera una lengua de señas o una lengua oral. Se especializó para que tuviéramos un sistema lingüístico, una abstracción, en este caso, una lengua. Que nos traten como ignorantes y que nos pongan en escuelas donde no tengamos intérpretes. Requerimos y queremos y tenemos derecho a la educación. Ha sido una labor para nosotros hacerla. Queremos llegar a la universidad y tenemos ese derecho. Está súper cantado en los derechos humanos, en las reuniones que protegen a los chavos con discapacidad. Hay una ley de discapacidad en donde dice qué cosas hay que ofrecer a estas poblaciones, ¿no? Primero dice que no son discapacitados y que son comunidades lingüísticas minoritarias, pero los meten en la ley de discapacitados, a los sordos. Y ahí mismo dice, bueno, la ley de discapacidad salió en 2005 y dice en su apartado de educación: un sordo tendrá que tener derecho a una educación bilingüe en donde se desarrolle, se le permite acceder a la lengua de señas y al español escrito. Bueno, o sea, ¿dónde está aterrizado eso en el mundo de todos los días de las escuelas de todos los estados de este país? No existe. ¿Qué se ha hecho en las escuelas? ¿Qué se ha hecho en las normales de especialización? ¿Dónde se están formando las maestras que van a enseñar a esos niños sordos? ¿Se está enseñando lengua de señas mexicana? ¿Se está enseñando a ver las estrategias para que ese niño que está aprendiendo señas aprenda español? Son preguntas que habría que hacernos.
ya está en la ley. Ahora, ¿cómo hacemos la parte ejecutiva para que eso se lleve a cabo? Y no nada más en el DF, tendría que ser a nivel nacional. Y, cierto, no en todos los estados se da, ni se sabe siquiera del modelo bilingüe. Los sordos, los papás de los sordos saben que no hay escuelas para estos chicos. A nivel nacional, donde hubiera un niño sordo, tendría que haber alguien que supiera señas y que le enseñara en lengua de señas, cosa que no vemos. Esta chica sorda que fue frente al presidente y le dijo, oiga, señor, no tenemos escuelas para sordos. Y el presidente dijo, ¿cómo crees? ¿A poco no hay escuelas para sordos? Ella me hace saber que no hay escuelas más allá de la primaria que proporcionen educación especial, lo cual constituye una vejación de la cual además no tenía yo conocimiento. No es un esfuerzo constante de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública, especialmente la Dirección de Educación Especial, está pensando cómo integrar a los niños. La integración no se trabaja más que en este camp de esta manera. En los demás camps, la verdad no tengo idea, pero supongo que deben de trabajar con las mismas metodologías. A ver, Magali. A ver, te di rojo. ¿Dónde va el rojo? No. ¿Qué es? ¿Dónde va el rojo, Magali? Tú dile, enséñame con tu dedo dónde va el rojo. Enséñamelo. Ahora enséñame dónde está el rojo. Ese, muy bien. Porque antes eran escuelas de educación especial, y eran escuelas de educación especial para sordos, escuelas de educación especial para niños con discapacidad intelectual, escuelas de educación especial para niños con trastorno neuromotor. Viene un cambio y todo se reorienta a centros de atención múltiple, y al ser centro de atención múltiple, pues llegan niños con distintas necesidades. El gran conflicto con los niños sordos, es decir, yo entonces vuelvo a lo mismo, tú estás diciendo que el sordo es discapacitado, yo digo no,
El sordo no es discapacitado. El sordo es miembro de una comunidad lingüística minoritaria, por lo tanto, no tendría que estar aquí. Si se hace una evaluación de los maestros que están ahí utilizando señas, te vas a dar cuenta de que no todos realmente saben señas. Cabeza. Casi quiere que yo puedo más deletreándole. Sí, es una cara. Sí, porque así es noche. Está riendo de mí. Me parece perfecto. Habitualmente se hacen unas mezclas espantosas en donde se cae en lo que se denomina español signado. Es la maestra que inventa señas, pero además pareciera que muchas estructuras del español las hace con señas, y eso no es lengua de señas. O sea, eso es español signado. Entonces es un híbrido extraño entre señas y estructura del español. Manos arriba, 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 arriba. Arriba. Arriba las manos. Manos en la cintura. 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 Brazos cruzados. ¿Ya? Y pongan atención. América, como hacen ustedes que América es todo este. Van a ir por su diccionario y vamos a buscar qué es descubrimiento, qué es. Y porque el gran problema también del sordo es que la mayoría son hijos de padres oyentes. ¿Quién le va a enseñar la lengua? En la escuela. Pero si en esa escuela no hay un maestro sordo que sea un enseñante nativo de lengua de señas mexicana, no la va a aprender. No saben estar trabajando solos, que necesitan que yo esté como mamá. Obedece, obedece y obedece. ¿Qué está aprendiendo ese niño sordo cuando no hay maestros sordos que sirvan de modelo? Está aprendiendo lo que hace la maestra oyente, que dice que sabe señas. Joshua, ya no eres bebé para que yo te esté cuidando acá. Ivonne, Josué y yo tenemos que ver a todos, no a ti solo. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. A ver otra vez. Hasta mañana. Lo que sigue sería acercar a los niños a la lengua escrita. Y pensamos que sería muy fácil. Y la verdad no fue así. El oralismo, insisto, no ha dado los resultados que se esperaba, que era eso. Si yo le enseño a hablar, pues, ¿qué queda el otro salto a que aprenda la lengua escrita? Pues no, porque ni siquiera los oyentes es así, decir, claro, como todos hablamos, mañana ya escribimos, no. Es la escritura más rápido y aprende ya, no, porque hay muchos vocabularios de las palabras, no se puede meter en mente llena. Hay que buscar las formas, las estrategias para poder hacer que el sordo realmente sea bilingüe, que realmente adquiera el español como segunda lengua y desde mi punto de vista, de forma escrita.
Entonces mi maestra estaba corrigiendo porque algunas palabras no están completas y escribir bien. Y sí, le agradezco a la maestra porque aprendí poco a poco, porque me cuesta trabajo de escribir como términos o coherentes. Si se oraliza, si se puede comunicar utilizando su aparato fonador, me parece que eso es un plus. Pero que primeramente tendríamos que estar buscando que aprendieran el español en su forma escrita. Yo pienso que si aprende señas, va a dejar de hablar. Se tiende a satanizar. Es que si un niño sabe señas, o sea, ya jamás va a oralizarse. Lo cual es un mito, porque vamos a hablar de bilingüismo. Si tú les empiezas a hacer señas a los niños y conviven con niños que les hacen señas, pues lo van a tomar como un medio de comunicación. Hay un prejuicio enorme de parte de los papás. O sea, saber señas es como la última puerta que toca. Si aprenden una primera lengua, la lengua de señas, pueden adquirir otra lengua. En este caso, nosotros en México, el español. Muchos de los papás, o la mayoría, dicen yo quiero que mi hijo aprenda a hablar. Cuando mi papá y mi mamá son oyentes y hija sorda, como yo, entonces mis papás siempre como a fuerza aprender a hablar. Lo que yo quiero es que él oralice, porque se supone que pueden oralizar, porque son sordos, no mudos. Prefiero esforzarlo y esforzarme más yo, que el niño pueda hablar o por lo menos expresarse, a que él hable con señas y nadie le entienda. O a lo mejor y para darse a entender con otras personas, ¿no? A lo mejor de su misma discapacidad, pues sí van a utilizar las señas, pero no al 100%. O sea, a mí no me gustaría que utilizara las señas al 100%. Por ejemplo, en mi casa nadie le hace señas a mi hija y todo se lo hablamos y eso ha hecho que ella también le eche muchas ganas y trate de decir las cosas. Si ellos pueden, ¿por qué no hacerlo? Ellos pueden hacerlo. Simplemente que necesitas enseñarles. En lugar de que nosotros pensemos, yo puedo aprender señas y comunicarme con mi hijo, a pedirle al niño, a mi hijo, que aprenda a escuchar y que aprenda a hablar algo que no alcanza a percibir. No sé realmente si le tengamos que meter las señas o así nada más oralizarlos. Eso es lo que sí no sé. Los profesionistas no informan a los papás de cuáles son las alternativas. Si hay un profesional que te diga, mire, hay oralismo, sí, pero también hay uso de lengua de señas, sí, que te den un abanico de posibilidades, que te expliquen, y entonces sí, tu papá conscientemente decides por cuál. El especialista dice, este es el bueno y lo demás no sirve, como apoderándose. Si ahorita estuviera mi hijo pequeño y fuera sordo, yo le tiraría al 100% al método oral. Claro, tú confías en el profesional que está ahí diciéndote esto es lo que hay que hacer. Un niño que llega a un proceso de oralización puede o no puede oralizarse. Si tú escuchas, pones fichita. Si no escuchaste, no vayas a poner nada. A ver. ¿Escuchaste? No escuchaste nada.
Sinfonías, sinfonías. B. Fuerte. B. ¿Quieres que mamá te aplaste? ¿Verdad que no? Fuerte. B. Te duele. B. Dile mamá. Más fuerte esta. Ahora grítale. ¡Bu! Bo. No, oye. Oye. Falda. Falda. Tú solo. Falda. Alza carita. ¿Qué es esto, mi amor? ¿Qué es? ¿Qué es? Chucho. Papá. No. A ver, tú. No, sigue. Vamos a escuchar. Pues duro. Esta es. Fa. A ver, tú. Ahí va. A ver, tú. Saca de ahí. A ver, tú. El peligro del auxiliar, para mí, no es para el sordo, sino para la sociedad en general, para los padres en particular, que dicen, ya, junté todos mis ahorros, le compré el auxiliar y el problema está resuelto. Para nada. Los papás tienen esta creencia de que si yo invierto en un auxiliar auditivo, si yo invierto en un implante coclear, si todos los días lo llevo a terapia de lenguaje, que si tú lo piensas, eso implica muchísimo dinero. Entonces sí estamos hablando de una cantidad un poquito elevada. Estamos hablando casi de 300,000 o 400,000 pesos que cuesta el implante. Y no quiere decir que automáticamente un sujeto que esté implantado va a desarrollar lenguaje oral. No, hay un larguísimo proceso de rehabilitación que puede ser exitoso o puede no ser exitoso. Y el papá tiene que saberlo. Porque mi hija escucha sonidos sin el auxiliar y con el auxiliar escucha más sonidos, pero lo que no va a escuchar nunca son las voces. Y con el implante se puede lograr a que escuche voces, ¿no? La comunidad de sordos ve con muy malos ojos al implante coclear, ¿no? Porque sigue este patrón de componer, ¿no? O sea, reponer la función perdida en el imaginario de que va a ser la oreja biónica, y no es así.
¿Cuántos papás pueden decir sí? Yo dejo de ir a trabajar ese día para venir a aprender señas. Hay papás que nos dicen, maestra, es que si yo no trabajo no como y no le doy de comer a mis hijos. Porque también es cierto, es una realidad económica de este país que yo pueda decir, si tú tienes un hijo sordo, yo te voy a dar a ti un sueldo para que aprendas señas. Ahora es importante mencionar que también no es de que el yo oyente sé qué es lo que necesita el sordo, ¿no? El sordo tiene que asumir su liderazgo y decir yo qué es lo que necesito de la educación. Pero en este mismo círculo vicioso de marginación, ¿cuántos sordos profesionistas conoces? Ellos están encaminados hacia carreras técnicas derivadas de las artes y oficios. Esto es carpintería, herrería, manualidades, orfebrería. Entonces están perfectamente integrados en la sociedad y eso creo que es lo que se persigue, ¿no? La mayor parte de los sordos, no estoy pensando en los sordos congénitos, sino en los sordos adquiridos, son por cuestiones de pobreza, que no tratan bien una enfermedad, que no se atienden a tiempo y pierden el oído. Entonces, desde luego, si su contexto es de pobreza, no van a saber cómo tratar a un niño sordo, no va a tener atención temprana, lo van a lo mejor a llevar al CAM cuando tenga 15 años y ese niño no va a poder desarrollar su inteligencia bien y no va a poder trabajar bien. Ser sordo en este país está grave, más que por la pérdida auditiva, sino por las condiciones que hay alrededor. Otra cosa en la que hay que reflexionar es ¿cuánto tiempo más habrá sordos en este planeta? ¿No? La ONU opina que dentro de unos 50 años la ceguera y la sordera van a ser cosas del pasado porque con tratamientos genéticos podrán asegurarse que ningún niño nazca ciego o nazca sordo. La lengua de señas alemana está en peligro porque cada niño que están haciendo ya le están haciendo el implante coclear. Y el implante coclear lo que pues trata de eliminar es la sordera. Al no haber sordera, no habría necesidad de aprender señas, ¿no? Yo no creo que la lengua de señas se pueda perder tan fácilmente porque es la forma natural de comunicación del sordo y por más oralizado que esté, la gran mayoría cuando están entre ellos hablan en señas. Una comunidad de sordos, un grupo de sordos cree un espacio o se les dé un espacio y se reúnan. Ahí va a empezar la evolución o va a emergir una lengua de señas. Cada lengua que existe en este planeta es una visión diferente del mundo y mientras más lenguas existen, más riqueza hay de percibir la realidad que todos tenemos. Si se perdiera la lengua de señas, la mexicana o cualquier otra, sería una gran pérdida para la humanidad. Finalmente al sordo no se lo reconoce como miembro de una comunidad lingüística minoritaria. Se le sigue viendo como un discapacitado. Y toda la sociedad lo tenemos así, ¿no? Vemos a un niño sordo como que tiene una gran discapacidad, ¿no? Y que no va a poder lograr nada, no hacer nada y no poder llevar una vida normal, no se va a poder comunicar. A veces el simple hecho de que el niño lleve aparatos te voltean a ver como si fuera una persona rara, como si no valiera lo mismo que vale otra persona. Y en este afán así casi obsesivo de normalización, descalificamos lo que es un sujeto sordo. Hay diferencias entre un niño que escucha y un niño que no escucha. A veces les hablan y porque no te escucha, pues como que lo hacen a un lado. Entonces, pues eso sí como que es demasiado. Dejemos de pensar en términos de quién tiene discapacidad y quién no, sino que pensemos en quién es humano. Y todos somos humanos. Nos distinguimos de los animales por esta facultad que hay
de comunicarnos a través de signos doblemente articulados. Que yo utilice el aparato fonador para hacer uso de estos signos es azaroso, porque bien puede haber sido una lengua de señas. Es jueves. No, jueves. Hoy. Muy bien.